Buenos días, mis queridos hermanos. Es una gran bendición volver a encontrarnos para elevar nuevamente un servicio de adoración a nuestro Dios. Siéntanse todos muy bienvenidos. Sabemos que no están aquí exactamente en el local, pero donde quiera que estén, reciban el abrazo del Espíritu Santo de Dios. No importa si estamos alejados físicamente unos de los otros. Lo ideal sería que estuviéramos todos juntos aquí en un mismo local, unánimes en un mismo sentir. Pero si las circunstancias no lo permiten, lo importante es que sí estemos ligados por ese Espíritu de Dios, que es en definitiva nuestro perfecto vínculo fraternal. Los invito a escuchar con reverencia la lectura de la palabra de Dios que se encuentra en Juan capítulo 7, los versos del 37 al 39. Dice así: ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Vamos a orar. Padre bendito, te alabamos y te damos gracias, Señor. Gracias por haber enviado en primer lugar a Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, que puso su vida por nosotros, Señor, para limpiarnos de todo pecado. Te damos gracias porque cuando Él se fue, tú mandaste al Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nuestro protector, nuestro guía, el que nos mantiene ligados a ti, Señor, y ligados unos con otros. Gracias, Padre infinitas. No tenemos cómo agradecerte. Ponemos este servicio ahora, Señor, en tus manos, pidiéndote que te sientas magnificado en la participación de cada uno de nosotros, Señor. Lo hacemos con todo el amor para tu honra y gloria. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la sesión queda abierta, mis hermanos, para las participaciones de las otras lecturas bíblicas que faltan, más las canciones. Así que siéntanse como si estuvieran aquí en su casa de oración, en la casa de Dios. Que Él se sienta también bien y glorificado con nuestra presencia y con nuestra atención. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa y hermosa mañana. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me da el Señor de llegar a cada uno de ustedes a través de este medio y poder leer una lectura de la palabra del Señor, esperando que esta porción de la palabra del Señor sea de bendición para sus vidas. Quiero invitarles que leamos el Salmo 104, versos 24 al 35. Y dice así la palabra del Señor de la manera siguiente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuán innumerables son tus obras, Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He ahí el grande y el ancho mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí los surcan las naves. Allí está el Leviatán. ¿Qué hiciste para jugar en él? Todos ellos esperan en ti para que les des la comida a su tiempo. Tú les das y ellos recogen. Abres tu mano y se sacian de bien. Escondes tu rostro y se turban. Les quitas el hálito y dejan de ser y vuelven al polvo.
envías tu espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Esta es palabra del Señor. Que el Señor les bendiga en esta preciosa y hermosa mañana. Amén. Señor
conservando ese mismo espíritu de reverencia y adoración, los invito a estar atentos ahora a la reflexión sobre la palabra de Dios. En este día el texto lo tenemos en Hechos 2, del 1 al 12. Y dice así: la llegada del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose los unos a los otros: ¿qué quiere decir todo esto? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos poniendo delante de ti esta porción de la palabra que tú nos has regalado para que meditemos en ella. Te estamos pidiendo, Señor, que tú tomes el control absoluto de todo nuestro ser. Que tú tomes nuestros oídos, Señor, nuestro entendimiento, nuestros corazones. Yo como tu siervo me pongo en tus manos, Señor, para que mis palabras no salgan de mi pensamiento, sino que sean inspiradas por tu Santo Espíritu y que sea de edificación, tanto para mi vida personal como para la de todos aquellos que la escuchan en esta mañana. Nos ponemos de nuevamente, Señor, en tus manos, dándote las gracias en el bendito y santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. En el día de hoy, los cristianos de todo el mundo estamos celebrando un gran acontecimiento bíblico. Y ya no tengo necesidad ni siquiera de decirlo porque ustedes claramente lo han podido entender en el pasaje que acabamos de leer. Se trata nada más y nada menos que de la fiesta de Pentecostés. El Pentecostés era una de las festividades tradicionales en el calendario judío, que se celebraba 50 días después de la Pascua. Mejor dicho, se celebra 50 días después de la Pascua, porque los judíos también la siguen celebrando hasta el día de hoy. La Pascua, como todos sabemos, marca la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. La primera Pascua ocurrió justamente la noche antes en que los israelitas fueron liberados del dominio de la esclavitud en Egipto. Aquella noche el Señor le había orientado que se reunieran todos por familias, comieran un corderito asado en su propia grasa, pero antes de eso que pintaran los postes y el dintel de la puerta de entrada de sus casas con la sangre del cordero, porque aquella noche iba a venir la última plaga sobre los hijos de Egipto, sobre el faraón. Y esa marca de sangre que veía el ángel exterminador en la puerta de las casas de los israelitas era el sello para que no entrara y los tocase a ellos. A partir de aquí, esta festividad se convirtió en algo tradicional para el pueblo que lo celebró de generación en generación, de siglo en siglo. Fue precisamente dando cumplimiento a esta tradición que el Señor se reunió con sus discípulos para tomar la última cena en aquel aposento alto. Esa misma noche, al atardecer,
o ese mismo día al atardecer, al anochecer, sabemos que Judas lo entregó para ser martirizado. 50 días después de la Pascua, o lo que es lo mismo, 50 días después que Jesús fue entregado y había tomado la última cena con sus discípulos, los seguidores de Jesús, también cumpliendo con esta tradición judía, estaban todos reunidos en una casa celebrando esta fiesta de Pentecostés. Pero fue entonces cuando ocurrió algo inusual, algo que ha marcado esta fiesta, dándole un carácter universal. Ya no va a ser solamente una fiesta exclusiva de los judíos, sino que además ahora se convierte en una fiesta para los cristianos. Toma una dimensión un poco más amplia. Y así como la Pascua pasó a la tradición cristiana, también entonces el Pentecostés pasó a la tradición cristiana. Pero ambas festividades con una nueva connotación, con un nuevo significado. Como es obvio, el título de esta reflexión es La llegada del Espíritu Santo. Y esta reflexión, por supuesto, va a estar basada en el texto que acabamos de leer. Y vamos a destacar en este texto 5 aspectos que llaman la atención por su importancia. El primero de ellos lo he titulado así: Pentecostés, de fiesta tradicional a hecho trascendental. Y noten que dice, cuando llegó, en el versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Esto nos está corroborando la afirmación de que el día de Pentecostés era algo que se celebraba, era algo que se esperaba. El día de Pentecostés era una festividad que se hacía de siglo en siglo cada año. Era como decir, por ejemplo, lo que dice aquí el texto, cuando llegó el día de Pentecostés era como decir, cuando llegó mamá de su viaje, cuando llegó el paquete del correo, cuando llegó el día de la graduación. Era algo que se sabía que iba a venir. Ahora bien, nadie, lo que ocurrió ese día, nadie, ninguno de los que estaban allí, ni en Jerusalén en general, ni en aquel aposento alto reunido, se esperaba lo que iba a suceder. Ellos habían estado celebrando de generación en generación, siglo tras siglo, durante miles de años, y hasta ese momento nada sobrenatural había acontecido. Pero en esta ocasión sí aconteció algo inusual, algo que hizo de esta celebración un hecho que ni se repite ni tiene paralelo en la historia. Nos basamos en estos aspectos para esta afirmación. ¿Por qué se convirtió en una festividad trascendental? Porque a partir de este momento, los discípulos, los seguidores de Jesús, pudieron entender, fue como que sus ojos espirituales se abrieron. Entonces fue cuando ellos entendieron muchas de las cosas que el Señor Jesús les decía, a pesar de que Él a veces les hablaba por parábolas y luego les explicaba el significado, pero a veces les decía cosas que ellos no podían comprender, como por ejemplo que Él iba a ser crucificado, como que iba a resucitar, como que le iba a mandar el Espíritu Santo. Nada de eso ellos lo podían entender hasta este momento, que el Espíritu Santo los capacitó con ese discernimiento, con ese entendimiento, y entonces fue cuando ellos pudieron ver claramente todo lo que el Señor les había enseñado. A partir de este momento, de ese día, de ese Pentecostés, ellos se convirtieron en personas completamente nuevas, transformadas. Recordemos a Pedro unos días antes, cuando el Señor fue entregado, como lo negó y dijo, no, yo no lo conozco, porque tenía miedo por su vida. Pero sin embargo, el Pedro y el Juan y el Santiago, y no digo Pablo porque todavía Pablo no estaba en este grupo, salieron de aquel lugar completamente transformados.
completamente dispuestos a entregar su vida por la causa del Evangelio. Aquel día también marca una fecha histórica muy significativa y muy importante, y es que ese mismo día da inicio la iglesia. El origen, el primer día de surgimiento de la iglesia fue ese día de Pentecostés, que fue instituida por Jesucristo con la marca, con el sello de calidad del Espíritu Santo. A partir de aquel día comenzó la gran cosecha del Evangelio. Los que andaban siempre con Jesús eran 12, los 12 apóstoles. De ellos, en este momento ya faltaba uno porque fue Judas que lo entregó y luego fue y se suicidó. Pero ya en ese mismo día que ellos estaban reunidos allí, 50 días después de la Pascua, se habían convertido en 120. Supongo yo que eran muchos familiares y amigos allegados que estaban allí y que habían conocido a Jesús y que habían visto todo lo que le había acontecido. Pero ese mismo día, en un abrir y cerrar de ojos, dice el pasaje más adelante, no lo leímos completo, de hecho nada más leímos desde el 1 hasta el 12, pero el pasaje es mucho más extenso. Dice más adelante que se convirtieron como 3,000 personas. Y fíjense si este hecho fue trascendental e importante, que en la actualidad, vamos a tomar como referencia un estudio estadístico del año 2018. En el 2018 se calculaba que en el mundo existen 2.500 millones de cristianos, un poco más de la tercera parte de la población mundial. Mucho más incluso que los árabes, que son una población bastante numerosa y significativa. Así que vean hasta qué punto la cosecha comenzó aquel día. Y a partir de entonces, a partir de ese día de Pentecostés, esta festividad tomó una nueva connotación. Ya no solo va a ser una festividad que celebran los judíos en su calendario litúrgico tradicional, sino que es ahora también la fecha en que los cristianos celebramos el día que Dios nos invistió con su poder sobrenatural a través de su Espíritu Santo, y el día en que surgió la iglesia, ese cuerpo al cual tanto amamos y al cual nosotros pertenecemos. Dije que el primer aspecto a destacar en este pasaje era que Pentecostés se convirtió de una festividad tradicional judía a un hecho trascendental en la historia. El segundo punto que quiero destacar lo voy a basar en esta pregunta: ¿por qué fue todo esto posible? Y he dividido el versículo 1 en dos partes. La primera parte ya se la leí y decía, cuando llegó el día de Pentecostés. Ahora voy a leer la segunda parte, que dice así: estaban todos unánimes juntos. Y aquí hay dos palabras que son la clave para entender la importancia de este aspecto: unánimes y juntos. Y es en ellas donde radica la cuestión. Dios se manifiesta de manera especial en su pueblo cuando éste está unido en un solo sentir. Ustedes me dirán, sí, pero es que el Señor Jesús había anunciado la venida del Espíritu Santo y de todas maneras eso tenía que suceder. Pero yo les digo a ustedes que si los discípulos, los 120 que estaban allí junto con ellos más los otros sumaban 120, si ellos no hubieran estado juntos y unánimes, y cuando decimos juntos no quiere específicamente decir que estuvieran en el mismo local, sino que estaban juntos porque pensaban igual, unánimes en un mismo pensamiento, en un mismo sentir. Si eso no hubiera sido así, allí no habría ocurrido nada. El Espíritu Santo nunca se va a manifestar en medio de la
disensión, en medio de la controversia, donde hay divergencia, donde hay criterios encontrados, se necesita estar en una misma línea de pensamiento, juntos y unidos. Ahora nosotros estamos físicamente separados, pero aún así podemos estar juntos y unidos, como si fuésemos un solo cuerpo articulado por muchos miembros. Remotamente unidos, pero unidos a través del ligamento especial, más fuerte que cualquier músculo, más fuerte que cualquier tendón. Es el Espíritu Santo, ese ligamento que nos aglutina, que nos une los unos con los otros. El tercer aspecto que quisiera destacar se encuentra en el versículo 2. Y dice así el versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y es muy importante destacar esto, que el Espíritu Santo llegó de manera inadvertida, de improviso. Nadie se lo esperaba. Jesús lo había prometido, incluso había sido profetizado por el profeta Joel. Pero los discípulos, ni ninguno de los que estaban allí con ellos reunidos, y mucho menos los moradores de Jerusalén en aquellos momentos, ni los visitantes, se podían esperar cosa igual. No tenían ni la más remota idea de cuándo o cómo podía ser. Así que ellos no estaban allí pensando en que iba a suceder nada parecido. Ellos no estaban allí como creando un ambiente para facilitar el derramamiento del Espíritu Santo. No, porque esas cosas sí suceden, pero por ejemplo suceden en el espiritismo. En el espiritismo el medium prepara todo un ambiente espiritual, pudiéramos decir, o un ambiente emocional, para que cuando el espíritu de demonio, que es el que se manifiesta, venga, baje, como ellos le dicen, entonces encuentre las personas preparadas para que caigan en un éxtasis y puedan dejarse influenciar y dejarse dominar y someterse y creer que verdaderamente allí se está manifestando el poder de un espíritu que tal vez para muchos muchos piensen que es un espíritu benigno, un espíritu bueno que viene a decirle cosas, los viene a advertir, pero verdaderamente lo que se manifiesta es un demonio. Entonces, el Espíritu Santo se manifiesta en sobriedad, no necesita de ese tipo de ambiente. Nosotros no tenemos que facilitarles las cosas, nosotros no tenemos que ayudarlos. El Espíritu Santo es soberano, es todopoderoso, y Él se manifiesta cuando entiende que sea el momento oportuno. Nosotros el único ambiente que debemos de crear es estar en unidad, en obediencia, en humildad y en armonía los unos con los otros. Cuarto aspecto a destacar, el milagro de las lenguas. Este punto está un poquito más complejo, más difícil, pero yo voy a tratar de ver cómo lo puedo explicar y hacerme entender. En los días de los discípulos y de Jesús, muchos judíos vivían en otros países de Europa, Asia y África, que venían cada año a Jerusalén a celebrar la Pascua, así como cualquiera una de las otras festividades tales como el Pentecostés. Yo creo que eso está un poquito claro en el pasaje. La mayoría de estas personas que eran fieles al judaísmo, unos eran de descendencia judía, pero otros serían personas que no tenían unas raíces judías, pero que se habían convertido al judaísmo, a la religión judía. Y como ellos habían nacido en otros países, ellos hablaban las lenguas de esos países, de esas regiones de donde procedían. Mientras que los discípulos lo que hablaban era griego, era el idioma que se hablaba en la época
del Nuevo Testamento en Israel. Tal vez ellos podrían tener algunas nociones de hebreo antiguo y de arameo y quizás algo de latín, porque el latín era el idioma del Imperio Romano, pero su lengua materna era el griego. Lo que quiere decir que ellos no se podían entender con esas personas que estaban de visita por aquella época en Jerusalén, por aquellos días en Jerusalén, porque esas personas hablaban dialectos e idiomas de otras partes. Algunos hablarían el latín, algunos hablarían el griego y con eso se podrían entender, pero la gran mayoría hablaba otras lenguas que no eran conocidas por ellos. Entonces, aquí hay un punto de controversia. Hay algunos cristianos que piensan que el milagro que ocurrió aquel día allí fue doble, porque ellos creen que las lenguas que se hablaron allí fueron lenguas desconocidas. Lenguas, es decir, lenguas que no eran humanas, lenguas angelicales, lenguas que no conocían ni los que la hablaron, ni tampoco la conocían los que la oyeron. Entonces, hubo un doble milagro. Los que hablaron, los 120 que fueron tomados por el Espíritu Santo, pudieron hablar lenguas que ellos no tenían ni remota idea de qué eran, nunca las habían oído, y pudieron hablar esas lenguas. Y entonces a la vez el milagro de que los que estaban oyendo pudieron entender lo que ellos decían, pero en sus propias lenguas. Es un poquito difícil de entender el pasaje. Yo creo que avala más la segunda variante. Está el otro grupo, por otro lado, un poquito más razonable y un poquito más consecuente con lo que se expresa en el pasaje, es que el milagro estuvo en que los 120 que fueron tomados por el Espíritu Santo, sobre los cuales se repartieron las lenguas de fuego, pudieron hablar los idiomas de esas personas que andaban allí de visita, y entonces, por tanto, aquellas personas que no eran los que habían recibido el Espíritu Santo, pudieron entender lo que ellos decían porque les estaban hablando en sus propias lenguas. Recuérdense que eran 120, y entre 120 hablando diferentes idiomas, por supuesto que cubrían la multitud de lenguas que había allí diferentes. Entonces, pero aquí lo más importante no está en que si las lenguas que se hablaron fueron humanas o fueron angélicas. Dios es todopoderoso y Él puede hacer cualquier cosa. Él puede hacer que una persona hable una lengua desconocida, una lengua angelical. Pero, como decía Pablo, las lenguas son para edificación personal. Pero aquí el milagro y la importancia de esto fue porque allí había personas representando todas las naciones conocidas de la tierra, y el mensaje de salvación pudo ser llevado a todas esas personas. Ellos lo escucharon, ellos mismos declararon, los oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Así que, mis hermanos, no tenemos que mortificarnos en pensar de que si allí hablaron lenguas angelicales o no. Allí lo que tenemos es que entender que lo importante fue que el mensaje de salvación fue predicado a toda lengua y nación. El quinto y último aspecto a destacar en este pasaje lo voy a explicar a través de una pregunta. ¿Sobre quiénes se derramó el Espíritu Santo? Para ello voy a utilizar el versículo 3 y parte del 4. Dice en el versículo 3: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Es remarcado cada uno de ellos. Y fueron, dice el 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo.
Creo que no hay mucho que explicar, el texto es bien claro. El Espíritu Santo se asentó sobre todos y cada uno de ellos. ¿Quiénes? ¿Quiénes son ellos? Los 120 que estaban en aquel local. ¿Cuántos de ellos fueron llenos? Dice que todos. No dice que fueron 2, no dice que fueron 3, no dice que fueron algunos. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hace unos días atrás les decía que Dios no da su Espíritu por medidas. Él lo da. ¿Lo da o no lo da? Al que se lo da y lo va a tener a toda su plenitud. Que no todos estamos completamente llenos del Espíritu Santo. Bueno, sí, puede ser. Cada vez podemos llenarnos más. Nosotros somos una vasija inagotable. Cada vez cabe más Espíritu Santo en nosotros. Pero cuando Dios nos da el Espíritu Santo, es más que suficiente para que nosotros podamos entender cuando estamos obrando conforme a su palabra y cuando estamos obrando en contra de su palabra. No hay eso de que el Señor le da el Espíritu Santo a unas personas y a otras no, o que unas están más plenas del Espíritu Santo que otras. O tampoco hay eso de que voy a empezar a buscar para ver si un día el Espíritu Santo me llena o viene sobre mí. Mis hermanos, el Espíritu Santo viene sobre el cristiano en el mismo momento que se convierte. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, nos convertimos, es cuando el enemigo se ensaña más contra nosotros. Es cuando el enemigo reagrupa todas sus fuerzas para atacarnos y destruirnos, porque nos quiere sacar del camino, porque no quiere que sigamos a Jesús, porque nos quiere arrastrar a la perdición. Y si en ese momento no fuera porque ya hemos sido capacitados con el Espíritu Santo, pues simplemente nos destruiría. Hubiera sido peor entonces si no tuviéramos Espíritu Santo. Estaríamos más vulnerables si al convertirnos no tuviéramos el Espíritu Santo, porque cuando no estamos convertidos, el enemigo no nos ataca. No le importa si en definitiva estamos perdidos. Eso a él no le preocupa. A él le preocupa a aquellos que vienen a Jesucristo. Y a esos son, cuando acaban de llegar, cuando están nuevecitos en la fe, es cuando los ataca con mayor fuerza, con mayor rigor. Por tanto, ahí es donde el Espíritu Santo se convierte en nuestro protector, en nuestro consolador, en nuestra ayuda, en la debilidad, para que no vayamos a caer. Para concluir, hago un resumen de los 5 aspectos que hemos destacado. El primero de ellos, Pentecostés pasó de ser una festividad exclusiva de la tradición judía a ser un hecho trascendental que afecta a toda la humanidad. Pasó a convertirse en una festividad también de los cristianos con una nueva connotación, con un nuevo significado, con una nueva motivación. Las acciones claves para que esto pudiera acontecer fue que los creyentes que en Jesús, que estaban reunidos en aquella casa, en aquel día en que ocurrió este hecho, se encontraban todos unánimes y juntos. Todos estaban en un mismo sentir, todos estaban en un mismo pensamiento. Sucedió de manera inadvertida, inesperada, vino por la voluntad de Dios. Lo importante no es si hablamos lenguas desconocidas o no, si hablamos lenguas angelicales o no, sino que lo importante es que usemos nuestra lengua, nuestro idioma, nuestro órgano de articular palabras para llevar el mensaje de salvación a otros. Así que antes de preguntar cuántas lenguas habla otra persona,
y en este caso no me refiero a idiomas exactamente, ¿no? Porque una persona puede hablar en múltiples idiomas, pero no tiene que ver nada con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos pone a hablar otros idiomas, va a ser para que nosotros proclamemos el mensaje de la salvación a todas las personas que conocen esas lenguas. Entonces, antes de preguntarnos si una persona habla en lenguas angelicales o no, vamos a preguntarnos a cuántas personas le hemos predicado con nuestra lengua, con la que tenemos a mano, con el castellano, con el inglés, con el que sea. ¿A cuántas le hemos predicado el Evangelio? Último punto del resumen: el Espíritu Santo viene sobre todos los que sinceramente han depositado su confianza en el Señor. Delante de Dios no hay privilegios. Todos tenemos los mismos favores de parte de Dios. Fíjense que digo favores, no que tenemos derecho ni privilegios. Dios no hace acepción de personas. Cuando Él da su Espíritu Santo, se los da a todos sus hijos por igual. Por supuesto, para recibirlo tenemos que amar a Jesús. Tenemos que habernos convertido a Jesús. Pero todos, lo que quiero decir es, todos los que hemos conocido a Jesús, tenemos por igual ese beneficio, ese favor que Dios nos ha dado. No es un privilegio ni tampoco es un derecho. Es un regalo inmerecido que Dios nos da. Y delante de Él todos somos iguales. Y Él reparte de manera equitativa. Que Dios los bendiga y los ayude a comprender cada día mejor el mensaje de su palabra. Vamos a tener un momento de oración y a despedirnos. Bendito Padre amado, te damos infinitas gracias por la meditación de tu palabra en este día. Nos ponemos, Señor, en tus manos, pidiéndote que tú nos capacites, Señor, para poder digerirla, para poder entenderla, para que ella, Señor, nos edifique. Padre amado, que tú, Señor, estés constantemente en nosotros, actuando a través de tu Santo y Divino Espíritu que mora en cada uno de nosotros, Señor, y que Él nos lleve a ese convencimiento de que debemos vivir juntos en paz y en armonía, amándonos los unos a los otros, porque así también expresamos nuestro amor y nuestra devoción a ti. Reciban la bendición. Que la gracia del Dios omnipotente, todopoderoso, el amor del Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y el compañerismo y la comunión del Espíritu Santo esté con nosotros, more en nosotros, ahora y por siempre. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.